Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de YouTube. Estamos muy contentos en este día de poder compartir la palabra de Dios en un día tan especial, el domingo de resurrección. Ahí los cristianos podemos recordar y hacer memoria, como hablamos en el mensaje anterior, de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Siempre digo que hay dos fechas. El mundo se acerca a la persona del Señor Jesucristo. Una es en Navidad, cuando recordamos ahí el nacimiento del Señor Jesús en el pesebre y cómo el Señor Jesús nació en ese establo. Y también en Semana Santa, cuando allí recordamos, escuchamos, vemos películas a través de lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y qué paradoja, ¿no? En donde lo recuerda el mundo, en el nacimiento y en la muerte. Pero hoy nos toca recordar y pensar en el Señor Jesús, que resucitó de los muertos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa que Cristo vive. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos que Cristo vive. Creemos en una cruz vacía, no en una cruz con el Cristo colgado, sino creemos que Cristo resucitó y vive. Vayamos a Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 6, para poder estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Oremos. Señor, en esta mañana queremos pedirte de que nos enseñes, nos hables a través de lo que vamos a exponer en tu palabra, lo que significa que Cristo vive. Gracias, Señor, porque tú venciste a la tumba, tú venciste a la muerte. Y podemos, Señor, en este domingo tan glorioso, poder considerar a un Cristo que ha vencido la muerte. Háblanos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 5, terminando: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Quisiera compartir el fragmento de un poema que encontré en una página de internet. No sé quién es el autor, pero refleja muy bien lo que significa en este día. Y este fragmento dice lo siguiente, de esta manera: la cruz, el cenit de la historia, el pasado señala hacia ella, el futuro depende de ella. La esperanza de la humanidad fue encerrada en una tumba. Jesús se hundió en el lodazal humano y se introdujo en la caverna oscura de la muerte por nosotros y emergió vivo, el símbolo de su victoria, la tumba vacía. Podemos decir de que estas fueron las preciosas e impactantes palabras del ángel en el sepulcro de nuestro Señor.
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verdaderamente en esta mañana comprendemos lo que significa que Jesús está vivo. Y a mí me gustaría meditar en unos minutos en la Biblia y comprender lo que significa que Cristo vive. Y por eso vamos a tomar esta palabra, vive, y vamos a ver en estas 4 letras, la B corta, la I, la B corta y la E, haciendo un acróstico para que podamos entender y comprender de por qué Cristo vive y qué significa que Cristo vive. Y vamos a ver entonces la primera palabra. Muy bien, entonces la primera palabra, como vimos, es victoria. Victoria. Hablando de un Cristo que vive, podemos mencionar la victoria que el Señor Jesucristo tuvo allí en la tumba, en el sepulcro, en la muerte. Me gustaría que me acompañen, por favor, allí a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo está hablando acerca de la victoria que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. En otras versiones, hablando del versículo 54 y 55, dice, devorada ha sido la muerte por la victoria. Jesús, con su resurrección, venció a los máximos enemigos del ser humano. ¿Quiénes eran? Satanás, la muerte y la tumba. Podemos decir que Satanás trajo la muerte para la raza humana, haciendo pecar a Adán. Y dice la palabra de Dios, y me acompañan allí en Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre. Adán, dice la palabra de Dios, que entró el pecado. Y como entró el pecado en Adán, dice la Biblia de que entró la muerte por cuanto todos pecamos. Pero pensando allí en que Adán trajo el pecado a la raza humana, el Señor Jesucristo trajo la vida a través de la resurrección. Por eso en esta mañana decimos que nos da victoria la resurrección del Señor Jesucristo. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a través de la resurrección de Cristo, Cristo nos dio victoria. Fíjense lo que dice allí en 1 Corintios, si me acompañan. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo somos o seremos vivificados.
A través de Adán entró la muerte por un hombre. Pero también por un hombre, el Señor Jesucristo, entró la vida a través de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que venció la muerte, que la misma muerte, dice la palabra de Dios, no pudo retener. Y por eso en esta mañana decimos victoria. Cristo venció la muerte. Y podemos decir amén y gloria a Dios. Alabado sea Él, porque podemos cantar victoria en Cristo Jesús. Si me acompañan allí a Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24, lo que dice allí también la palabra de Dios. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, fíjense esta frase, que fuese retenido por ella. La misma muerte no pudo retener al Señor Jesucristo. La victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios la victoria sobre las demás situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Sabes? Si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos tener poder sobre las situaciones de nuestras vidas. Pero la resurrección nos da esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor para que podamos seguir adelante. Cada uno de nosotros, por la resurrección del Señor Jesucristo, somos victoriosos. Fíjense ahí conmigo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿la qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos victoria. La resurrección nos da la victoria porque Él venció la muerte, el sepulcro, la misma tumba. La muerte no le pudo retener. Y somos victoriosos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 37, un versículo conocido por cada uno de nosotros, dice de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo murió, pero también resucitó. Y por eso en esta mañana decimos en la primera letra de esta palabra de que Cristo vive y nos da victoria. Vamos a ver en esta mañana la segunda palabra para seguir el acróstico. Muy bien, como vieron ahí en la pantalla, la segunda palabra es inmortalidad. Con la B vimos victoria, ahora con la I vamos a ver inmortalidad. Pensando en que Cristo vive, podemos considerar esta palabra inmortalidad. Esta palabra inmortalidad, yo puse aquí algunos sinónimos para que podamos entender un poquito su definición. Vida eterna, que no puede fallecer, indefinido, interminable, y una palabra que no tiene fin.
Aquellas personas que un día creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, creemos por lo que dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna. Que un día, cuando podamos fallecer, vamos a morar y vivir eternamente con el Señor Jesucristo. No por lo que uno puede decir, por lo que uno puede pensar, sino por lo que la Biblia, la autoridad, que es la palabra de Dios, puede mencionar en su santa palabra. Si me acompañan ahí a Juan capítulo 11, vamos a tener una base bíblica para lo que estamos diciendo. Este capítulo 11, cada uno de nosotros sabe más o menos de lo que se trata. Es la muerte de Lázaro. Y el Señor Jesucristo amaba mucho a Lázaro, también a sus hermanas, Marta y María. Y llegan aquí al versículo 25 y 26, y hablando acerca de la muerte, de la resurrección, que posteriormente ahí el Señor Jesucristo iba a resucitar a Lázaro. El Señor Jesús le contesta a Marta estas palabras. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dijo estas palabras cuando aún no había muerto en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera resucitado, estos versículos serían simples palabras. Pero el Señor Jesús resucitó. Él venció la muerte y podemos decir que ya no son meras palabras, sino son promesas en nuestras vidas. Él dice allí en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa que Cristo vive? Que Él puede darnos vida eterna, porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en Él verdaderamente tiene inmortalidad. En otras palabras, tiene vida eterna. Porque la resurrección del Señor Jesús es nuestra garantía. El hecho que el Señor Jesús haya resucitado es la garantía, la seguridad de que un día tú y yo, si creímos en Cristo como Salvador personal, tenemos vida eterna. Si por favor me pueden acompañar a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 y versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana y aún estáis en vuestros pecados. Aquí está la garantía para nuestra vida eterna. Dice allí Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. La palabra vana significa hueca, sin fundamento, sin poder en sí misma. Y dice allí Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos aferrarnos a nuestra fe, a la predicación, a una vida eterna. Ahí dice el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero fíjense lo que dice allí el versículo,
si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan. Adoramos, alabamos y creemos en un Cristo vivo. Nosotros podemos creer que viviremos aunque muramos. Podemos creer que un día nos levantaremos de la tumba porque quien lo prometió, lo cumplió. Él murió, resucitó, fue sepultado y salió victorioso del sepulcro. Y podemos decir que aún personas incrédulas avalaron la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso decimos que es la garantía de nuestra vida eterna, la resurrección. Si me acompañan ahí a Mateo, capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Ya el Señor Jesucristo había resucitado. Estuvieron allí con estas mujeres piadosas que fueron hasta la tumba, no lo encontraron. El ángel le dijo de que ya no estaba allí, que había resucitado. El Señor Jesús se le apareció a ellas y después a los discípulos. Pero fíjense, personas en otro entorno también vieron este milagro. Porque dice el versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No solamente personas que estuvieron cerca de Jesús, personas que creyeron en Cristo como Salvador, vieron este milagro, sino también aquellos soldados, aquellas personas inconversas, aquellas personas que rechazaban al Señor Jesucristo, vieron el milagro de la resurrección. Por eso en esta mañana decimos de que la resurrección del Señor Jesucristo nos hace inmortal. Las personas en el mundo pueden poner su fe y esperanza en sabios, en filósofos, en santos, en líderes religiosos, y podemos pensar en las personas que se nos puede ocurrir. Pero saben, ellos están en sus tumbas. Pero la tumba de Cristo está vacía. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Podemos decir en esta mañana qué significa que Cristo vive, que nos da victoria, que nos da inmortalidad. Y ahora vamos a ver la tercera letra de esta palabra. En la tercera palabra, ahí ustedes la vieron, con la letra B, y es valor. ¿Qué significa que Cristo vive? Nos da la idea de valor. Y me gustaría ir allí a 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 20. Ahí leímos el versículo 13 y el versículo 17, pero me gustaría leer un poquito más el contexto de lo que Pablo está hablando acerca de la resurrección. Dice nuevamente el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Como leímos en los versículos anteriores, si Cristo no hubiera resucitado, nuestro cristianismo sería en vano. Nuestra predicación sería en vano y nuestra fe sería en vana. Nuestra salvación sería una mentira y por ende nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Pero en esta mañana podemos decir de que la muerte del Señor Jesucristo, pero la resurrección de Él nos da valor. Yo no estoy hablando de valor de coraje, de fuerza, de arrojo, sino estoy hablando de aprecio, de mérito que le da a nuestra vida cristiana. Es algo apreciado, es algo que podemos disfrutar en esta mañana, la resurrección del Señor Jesucristo. Debemos considerarnos y podemos estar pensando el valor que tuvo la muerte del Señor Jesucristo. El hecho de que Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, que fue esa cruz. Y eso tiene que dar valor. Tenemos que apreciarla y atesorarla en nuestros corazones. Creemos en un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vivo. Vivimos para un Cristo vivo. Nuestras oraciones son escuchadas, pero más, nuestras oraciones son contestadas. El gozo es real en nuestras vidas. Y lo más importante que también podemos decir en esta mañana, la Biblia nos dice de que Él está todos los días de nuestra vida. ¿Qué valor tiene la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué aprecio que podemos decir en esta mañana al contemplar esa cruz vacía y saber de que Él está todos los días de nuestras vidas a nuestro lado? Fíjense lo que dice ahí en Mateo, si me acompañan. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y ahí en los últimos versículos el Señor ya había resucitado y le está dando la gran comisión a los discípulos y por consecuencia también a nosotros, en cuanto a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice allí en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y fíjense, terminando este versículo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos decir en esta mañana, gracias Señor, porque a pesar de las situaciones que vivimos, a pesar de las situaciones que vivamos, de las circunstancias que nos rodean, tú estás a nuestro lado. Y hoy podemos valorar esa resurrección del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y por último, me quiero detener en la última letra. Aquí vamos a detenernos un poquito más, porque quiero darles ánimo y también allí remarcar algunas cosas importantes que nos pueden estar ayudando en este tiempo
que vivimos. Muy bien, y la última palabra de este acróstico que estamos viendo de vive es la letra E. Y esta letra E, como vieron, es esperanza. Lo que significa que Cristo vive va relacionado para cada cristiano con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Me gustaría que me acompañen allí a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esperanza. ¿Qué significa esperanza? Yo aquí puse que esperanza significa guardar resultados positivos, aún en circunstancias negativas. En este tiempo que estamos viviendo tan especial, que el mundo está viviendo tan especial y nosotros no estamos ajenos a estas situaciones. Qué hermoso, qué consolador, qué tranquilizador podemos decir es pensar que en Cristo Jesús y a través de la resurrección, tú y yo tenemos esperanza. No importa las circunstancias negativas que podamos pasar en esta vida, podemos considerar situaciones positivas a través de la esperanza en el Señor Jesucristo. Y la resurrección de Cristo produce dos frutos espirituales en la esperanza del cristiano. En primer lugar, tenemos una esperanza viva. Porque Él vive, porque resucitó, podemos tener una esperanza viva y no una esperanza muerta. Fíjense ahí el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. ¿Por qué dice? Por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Aunque muramos, nuestra esperanza sigue viva. Pero la esperanza de nuestra salvación eterna es que Cristo en su resurrección, podemos decir, venció la muerte. Si dejan aquí marcado 1 Pedro, porque vamos a volver y me acompañan a Romanos, capítulo 6, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. En Cristo Jesús, a través de su resurrección, podemos tener una esperanza viva. Pero el segundo fruto en la resurrección de Cristo es que produce en nosotros una herencia en el cielo. Si me acompañan nuevamente ahí a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: para una herencia. Qué hermoso es pensar en esto.
que en Cristo Jesús, a través de la resurrección, y porque Cristo vive, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos una herencia. Quizás en esta mañana tú miras a los costados y no tienes nada, o tienes poco, pero sabes, en el cielo Dios está preparando una herencia para ti y para mí. ¿No te anima esto, hermano? ¿No te da alegría? ¿No te da expectativas? Pensar que cuando muramos tenemos la esperanza de estar con el Señor Jesús. Y dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia tiene varias características que las hacen especial. El apóstol Pedro dice en primer lugar que es incorruptible. Esto quiere decir que no sufre cambios, que permanece para siempre, que nunca perderá su valor, ni tampoco su calidad. Esta herencia que nos está guardada en los cielos es incorruptible. Pero también dice la palabra de Dios que es incontaminada, es decir, que no puede ser manchada ni ensuciada por el pecado. El pecado nunca más podrá contaminar lo que Dios nos ha dado, esa herencia. Pero también dice la palabra de Dios que esta herencia es inmarcesible, es decir, no se marchita, siempre está en buenas condiciones, como una flor que se renueva todos los días y que nunca envejece ni se arruina, que está siempre perfecta. Esa herencia que nos espera, que está guardada para ti y para mí, si un día creímos en Cristo como Salvador personal. Dice Pedro, que es incorruptible, incontaminada, inaccesible. Pero por último, la última característica que la hace especial a esta herencia, dice de que está reservada en los cielos para nosotros. Es decir, que esta herencia es intocable. Nadie nos la puede quitar. Está protegida por su poder. ¿Sabes? Nadie te quitará esa herencia. Está reservada para ti. Tiene nombre y apellido. Un día Él lo escribió en ese libro de la vida cuando aceptaste a Cristo como Salvador personal. Está reservada para ti y para mí. Hermano, ¿no te da alegría esto? ¿No te da gozo? En esta mañana podemos tener la esperanza de esta herencia que está reservada para ti y para mí. Ya está terminando. Quiero citar lo que dice allí en Juan, si me acompañan. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a preparar lugar para vosotros. Esa herencia está reservada. Pero esa herencia el Señor Jesús la está preparando para ti y para mí. Qué hermoso es terminar pensando en la esperanza. Lo que significa que Cristo vive. Cristo nos da victoria, porque Él venció a la muerte y a la resurrección.
Pero también podemos decir que Cristo vive pensando en que Él nos da una herencia en los cielos reservadas para nosotros. Y en esta mañana podemos alabar y glorificar a Dios. Significa victoria, significa inmortalidad, que nunca allí tú y yo, si creímos en Cristo, vamos a perecer, tenemos vida eterna. Y en esta mañana podemos tener esa bendita esperanza. Que podemos valorar y decir en esta mañana y considerar todo lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero también esa bendita esperanza a través de la resurrección de Cristo que nos da esta. Hermanos y hermanas, que en esta mañana tú puedas agradecer, que puedas allí tener un tiempo de oración y decirle, Señor, gracias, porque tú viviste, moriste, pero también resucitaste. Porque creemos y alabamos y adoramos a un Cristo vivo. Pero quizás en esta mañana, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, quizás en esta mañana tú no entiendes o no consideras que tienes esta herencia, que no puedes estar disfrutando de una vida eterna, que a lo mejor dirías, ¿cómo puedo atesorarla? ¿Cómo puedo lograrla? ¿Cómo puedo hacer? ¿Sabes? La Biblia nos da pautas muy sencillas para que tú y yo podamos tener una vida eterna, para que nosotros podamos disfrutar de una herencia como la que mencionamos. Y sabes, no es ir a una iglesia, no es hacer cosas, no es abrazar una religión, sino tener una relación con el Señor Jesucristo. No sé si te acuerdas cuando leímos allí en Juan capítulo 11, cuando estaba el Señor Jesucristo hablando con Marta y que Él le decía que Él era la resurrección y la vida. Y pensando en la vida eterna, el único requisito que tú tienes que tener dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en esta mañana? Creer, solamente creer que el Señor Jesús murió y resucitó por tus pecados. El versículo 26 terminando dice esta pregunta, ¿crees esto? ¿Sabes? La tumba no le pudo retener, la muerte no le pudo retener, Cristo venció la muerte. Y sabes, en esta mañana tú puedes recibir a Cristo como Salvador. Tú puedes abrazarte de esta vida eterna. Tú puedes disfrutar de esta herencia reservada en los cielos. Lo único que tienes que hacer es creer. ¿Por qué no inclinas ahí tus rostros o cierras tus ojos y haces una oración? Yo te voy a guiar. La oración no te salva, es la actitud en el corazón. El considerar y reconocer que Cristo murió por tus pecados, que tú eres un pecador. Acuérdate de lo que hablamos cuando hablamos de Adán, que el pecado entró por un hombre y por ende todos somos pecadores. Necesitamos la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué no le dices ahí, en el fondo de tu corazón, Dios, reconozco que soy un pecador? Dile así, reconozco que soy un pecador. Y en esta mañana quiero recibirte a ti como Salvador. Dile, Señor, quiero recibirte a ti como Salvador. Que la sangre de Cristo pueda limpiar mi corazón, mi pecado. ¿Sabes? Si lo estás haciendo en esta mañana, quiero decirte
pedimos, terminando esta cuarentena, que te acerques a una iglesia y que te puedan explicar acerca de la Biblia las verdades profundas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día de resurrección podemos considerar lo que significa que Cristo vive. Señor, que realmente tú puedas ayudarnos día tras día a vivir una vida en esperanza y con esperanza, sabiendo de que tú un día vas a volver a venir a buscarnos y que podemos tener una herencia reservada para nosotros. Señor, bendice tu palabra, añade tu bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirme, quisiera mandar un saludo también a la iglesia, a mi amada iglesia, a mis amados hermanos, a mis amadas hermanas, a los jóvenes y también a los niños. Ahí decirles de que les extrañamos con mi esposa y que realmente puedan estar ahí disfrutando este tiempo con su familia, con sus papás, sus hermanos, tíos, sus abuelos o con las personas que estén ahí en casa. Que realmente allí podamos estar todo este tiempo obedeciendo y guardando lo que allí las autoridades nos dicen, el distanciamiento social. Esto va a pasar, hermanos, y cuando pase seguramente nos vamos a estar reuniendo gozosos de poder vernos unos con otros. Pero mientras esto no pase, mientras esto no suceda, pues quiero decirles de que estamos todos los fines de semana a través de este medio, allí estudiando la palabra de Dios. Nuevamente, les quiero, les amo en el Señor y que realmente tengan una hermosa semana. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta semana. Señor, te damos gracias por todo lo que pudimos hablar en este día. Pero aún terminando, Señor, quiero pedirte para que tú puedas guardarnos y cuidarnos de lo que estamos viviendo en cuanto a esta pandemia. Señor, que podamos fortalecernos, que podamos, Señor, aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, a tu persona. Que tú seas, Señor, nuestra fuerza, nuestro amparo,
nuestro pronto auxilio en estas tribulaciones. Y Señor, que confiemos de que tarde o temprano, Señor, esto te va a terminar y vamos a poder estar haciendo una vida normal para seguir alabándote y glorificándote. Cuida a cada uno de mis hermanos, que tu sangre preciosa les cubra. Que realmente, Señor, podamos estar confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.